Tiene ahí Apocalipsis capítulo 3 y verso 7. Gloria a Dios. Desde el domingo pasado, como este viernes que estuvimos compartiendo en medio de una media vigilia gloriosa, lamenté no ver a la mayoría de ustedes, pero sigo orando porque el Señor les dé la prioridad de buscar de la presencia del Señor. Indudablemente tendremos más vigilias y tiempos también de ayuno, porque creo que hay tiempos en los que es importante vigilar y donde también es importante ayunar. Yo creo que esos son moveres del Espíritu Santo y yo espero que usted atienda las invitaciones del Espíritu y también, por supuesto, la invitación del Espíritu muchas veces viene en boca del pastor. Amén. Acuérdese que el pastor va delante de las ovejas, pero cuando uno se voltea quiere ver que hayan ovejas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No que las ovejas se me vayan de capiuza, ¿verdad? ¿Tiene ahí la escritura? Capítulo 3 y el verso 7 es un pasaje bien conocido, pero deseamos que hoy más que nunca nosotros sigamos meditando en la necesidad de fortalecernos en la palabra de Dios, de poner nuestros pies sobre la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra es Dios y Dios es la palabra. Cuando nosotros permitimos que la palabra sea atesorada en nuestro corazón, es Dios mismo el que está atesorado en nuestro corazón. Gloria a Dios. Tal vez si me ayudan a correrlo al verso 7, yo creo que ahí lo van a poder hacer los hermanos que conocen este programa. Verso 7 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Filos y Delfos. ¿Quiere repetir conmigo? Filos. Ay, pero es como que desayunó hoy. Filos y Delfos. Bueno, la palabra Filadelfia está compuesta. Si hay en el 7, si quieres dejarlo, subirlo un poquito más para que quede el 7. Sí, así los hermanos no se me distraen. Es al revés, hacia abajo. Ahí estamos. Muy bien, Filadelfia es una palabra compuesta por filos, que es ¿qué? ¿Se acuerda usted qué es filos? ¿Perdón? Hijo, no, filos. No de filo, ¿verdad? Filo es el que usted tiene ya dentro de un rato, porque va a ir a comer. Filos. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos estudiosos de la palabra de Dios? Filos. Le voy a dar una pista. Ágape. Filos. Amor filial, amor entre hermanos. Eso es filos. Y Delfos, ese está más difícil. Vamos a ver si encuentro aquí a alguien que se acuerde. Delfos. El oráculo de Delfos. ¿No se acuerda usted de la historia? No pasó usted por sexto. Bueno, solo sabíamos que estaba en Grecia el oráculo de Delfos, ¿verdad? Pero no sabíamos que era Delfos. Pero Delfos es matriz. Y entonces ya si unimos las dos palabras se complica un poquito, pero en realidad si podemos traducir la palabra Filadelfia es amor entre hermanos. ¿Sí? Y yo añadiría amor entre hermanos de la misma matriz, porque los hermanos, por eso Delfos es matriz, ¿sí? Pero Adelfos es hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No es clase de griego, pero es importante porque a veces leemos mensaje a la iglesia de Filadelfia y nos quedamos cortos en lo que esto significa. Entonces, esta es la iglesia del amor entre hermanos. Y solo esa frase ya es un reto para los que estamos aquí, porque ¿nos amaremos todos aquí, hermanos? Mejor ni me diga. ¿Será que nos amamos todos? Me gusta más los que no dijeron nada, porque ya están pensando en aquel que les cae mal. A ese no lo amo, dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, amor entre hermanos. Usted puede decir, este es un mensaje para la iglesia que ha experimentado el amor entre los hermanos. Ese es un reto enorme.
Yo he estado en varias congregaciones, no muchas, pero en estos 30 y pico de años que camino en el Evangelio, he podido notar que una de las grandes quejas de los asistentes a las congregaciones es: en esa iglesia no hay amor. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿Lo ha pensado? ¿Ah? Yo digo que más de alguna vez usted lo ha pensado. ¿Qué siente usted cuando usted se enferma y nadie lo visita? ¿Qué siente? Soledad. ¿Qué más? ¿Ah? Tristeza. ¿Qué más? Pena. ¿Qué más? Falta de amor. Y no se le ocurre ahí pensar: en esa iglesia no hay amor. Ya diré yo, recordamos siempre que nos conocimos y nos desarrollamos en una iglesia muy grande, aquí cerquita, 1 kilómetro. ¿Sabe usted cuál es, verdad? Pero siempre recordamos que cuando nuestras hijas se enfermaban mucho. De hecho, en casa, como se llevan 1 año 7 meses una y 1 año 9 meses otra, ya sé lo que está pensando, ¿verdad? Pastor, hubiera comprado tele. No, pero teníamos tele, fíjese. Y nuestras hijas, pues, según los planes de Dios, llegaron seguidas. Y entonces, cuando se enfermaba una, ya sabe usted lo que pasa, ¿verdad? Las 3 se enfermaban. Y me recuerdo que no era fácil, pero siempre recordamos que aunque éramos conocidos, que aunque ministrábamos y servíamos al Señor, casi nunca nos visitaban, ¿verdad, Yadi? ¿Te acuerdas? Y en nuestro corazón nunca hubo el sentimiento: en esa iglesia no hay amor. Se lo digo porque todos hemos pasado por lo mismo. Sin embargo, esta iglesia, que es una iglesia dentro de las 7 para mí muy importante, yo diría quizá de las más importantes, por lo que escatológicamente para mí representa, es una iglesia en la cual el nombre mismo define la necesidad de descubrir el amor entre hermanos. Y estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que experimentar el amor entre hermanos. El amor entre hermanos se experimenta de muchas maneras: intercediendo, orando por el que está en necesidad. Ese es tiempo para llorar con el que llora. Pero también hay tiempos de gozarse con los que se gozan. En otras palabras, el amor entre hermanos nos muestra a nosotros el propósito de Dios para la iglesia de Cristo. Acuérdese que la iglesia de Cristo se refleja o se grafica en iglesias locales como esta. Y es en estos momentos donde nosotros necesitamos realmente amarnos entre hermanos. Claro, tenemos que definir cuál es el amor y cómo es el amor. Dice el santo, estoy en el verso 7, ahí creo que lo logra ver usted, pero si lo tiene en su Biblia, me interesa esto porque dentro de un momento vamos a ver algunas versiones en algunos versos que a mí me interesan. No solo una versión, sino que varias versiones que nos van a permitir de una sola vez lograr, sin tener aquí todas las Biblias abiertas, sino que usando este programita, que nos permita a nosotros ver cómo realmente los traductores nos tratan de ampliar el concepto de lo que el autor de la Biblia, en este caso Juan, por medio del Espíritu nos quiso decir. Pero quiero decirle esto, yo no sé cuántos han leído las cartas a las 7 iglesias. ¿Cuántos aquí las han leído? ¿Cuántos las han leído más de una vez? ¿Cuántos las han leído unas 20 veces? ¿Cuántos las han leído unas 40 veces? Bueno, ya. ¿Sabe usted que esto es bien importante? Que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis es la puerta a los eventos del porvenir. Y son mensajes del Espíritu para las iglesias. Y en una iglesia como esta hay efesianos. A mí me gustaría pintar de un color a los efesianos de esta congregación. Pintar a los esmirnianos. Yo con toda
autoridad puedo decir que se nos acaban de ir 2 esmirnianos que fueron fieles hasta la muerte. Se nos adelantaron. Amén. Pero ¿habrá algún pergamita aquí? Por eso debe leer las cartas, porque indudablemente que encontramos dentro de las iglesias locales personajes, hijos de Dios, que tenemos en algún momento que identificarnos con alguno de estos mensajes. Pero ahora me interesa a mí la iglesia de Filadelfia. En cada uno de ellos, para el que quiere estudiar más detenidamente, Cristo se presenta de una manera distinta a cada una de las iglesias. Y usted tiene que ponerle especial atención a la manera como Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que se aman entre hermanos. Yo me pregunto si todos aquí quisiéramos ser filadelfos o filadelfios. No sé cómo se ve mejor. ¿Cuántos aquí quisieran ser de la iglesia Filadelfia? ¿Quisiera usted ser de la iglesia de Filadelfia? No lo veo muy ganoso, no lo veo con fuerza. Bueno, si no tiene fuerza, de repente usted es filadelfio o de Filadelfia, porque se va a dar cuenta las características de esta congregación local. Esta fue una congregación local. ¿Se acuerda que el hermano Otto estuvo con nosotros hace 15 días? Bueno, la iglesia de Filadelfia, como las demás, están en Turquía, donde él está ministrando. Y es interesante que investigando un poquito a esta iglesia le decían la ciudad de Dios, donde estaba la iglesia de Filadelfia. Acuérdese que las iglesias tomaban el nombre de las ciudades. ¿Sí? Muy bien. El Señor se presenta a cada una de ellas con una característica, con un nombre. Y aquí se presenta como el santo, pero no el enmascarado de plata, ¿verdad? Se está refiriendo al que es 3 veces santo. Él se presenta como el santo. Y yo tengo la tesis que cada una de los nombres con que Cristo se presenta a cada una de las iglesias es porque Él a esa iglesia le va a demandar esa característica con la que Él se presenta. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero medítelo. De repente llega a la misma conclusión que yo. Pero se presenta como el verdadero. Entonces, 2 cosas está pidiendo el Señor de la iglesia de Filadelfia, la que ama con amor filial. Le está pidiendo santidad y le está pidiendo veracidad, el verdadero. Pero también se presenta como el que tiene la llave de David. Mire, en la Biblia hay misterios que uno quisiera resolver. Más que esos misterios que quieran resolver en la televisión, ¿verdad? Que a veces pasamos media hora sentados con algún programa de misterio, porque ¿a cuánto les atraen los misterios? Son atractivos, ¿verdad? Pero la llave de David es un misterio que nosotros deberíamos de ir desentrañando. Porque Cristo se presenta como el que tiene la llave de David. Algunos han dicho que la llave de David es la alabanza. Tal vez porque identifican a David como el dulce cantor de Israel. Pero no quiero ahorita elucubrar un poco sobre eso, sino que Él se presenta como el que tiene la llave de David. Y esa llave dice que abre, porque la 4ª característica dice el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Dice esto. Nota 4 características de Cristo. Indudablemente que la llave de David, una llave es para abrir, ¿no es cierto? Usted echó llave hoy en su casa, ¿no es cierto? Y si no echó, pues empiece a orarle al Señor para que nadie le abra la puerta. Le echó llave a su carro, ¿verdad? Afortunadamente se le está cuidando, pero no vaya a ser que si no le echa llave a su carro, se lo abran. Las llaves son para cerrar y son para abrir. Así que la 4ª característica está muy relacionada con la 3ª, la llave de David. Si usted me acompaña a Isaías
22, usted se va a dar cuenta que precisamente es interesante cómo estos pasajes que son atraídos al Nuevo Testamento vienen precisamente del Antiguo Testamento. Tal vez solo pongámosla en paralelo. En el verso número 7, 22 dice: entonces pondré la llave de la casa de David. Aquí se añade algo más, ¿verdad? Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Ah, qué interesante. Yo siempre me he puesto a pensar lo siguiente. ¿Usted ha notado que muchos de los pasajes del Nuevo Testamento traen pasajes completos, como en este caso, o ideas completas, como en lo que estamos viendo del Antiguo Testamento? Tenemos que entender que todos los autores bíblicos eran conocedores del Antiguo Testamento. Usted tiene que ponerse a pensar que cuando Juan escribe esto, solo había Antiguo Testamento. Es como que si usted hubiera tenido una Biblia exclusivamente con Antiguo Testamento. Entonces la pregunta que yo siempre me hago es: ¿quién le dijo a estos hombres que esos pasajes que entresacaron de esas porciones, como en el caso de Isaías, tenían que tomarlas literalmente y escribirlas en el momento en el que estaban recibiendo revelación bajo incluso un nuevo pacto? ¿Me estoy dando a entender? Pedro lo hace en su primer sermón. Ya trae porciones de Joel, capítulo 2, para explicar acontecimientos a la naciente iglesia. Y Juan, escribiendo a la iglesia de Filadelfia, que tiene connotaciones escatológicas y yo diría muy contemporáneas para lo que nosotros estamos viviendo, saca este verso que refleja una realidad difícil para el pueblo de Israel. Era Ezequías el rey de Israel y estaban siendo invadidos, estaban en guerra, estaban cercanos a ser tomados como rehenes. Y entonces él habla de un personaje en el verso 20 y dice en el verso 20 siempre de Isaías 22: y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré. Le está hablando a alguien más, ¿verdad? Tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Aunque no me quiero meter en los detalles históricos porque no terminaríamos tan rápidamente, indudablemente hay un traspaso de autoridad, porque está en el contexto histórico, está dejando de lado al mayordomo Sebna y está poniendo a este Hilcías, hijo de Eliakim, pero le pone en su hombro como que es como cuando aquí todavía en estos tiempos el alcalde, cuando recibe a un personaje importante, le da la llave de la ciudad. Yo todavía no he visto la puertota de la ciudad donde esa llave funcione, pero es como entregarle cierto nivel de autoridad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Todavía esa idea se mantiene vigente. Entonces, si regresamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor se presenta como el que tiene la llave de David, está hablando de un hombre en autoridad, que va a tener la oportunidad de abrir y que nadie cierre. En otras palabras, ante lo que él dice y ante lo que él haga, nadie puede hacer otra cosa. Esa es la forma como se presenta Jesucristo a Filadelfia. Eso nos va a servir más adelante.
Por aquí por las 3 de la tarde, vamos. No es cierto. Dice, yo conozco tus obras. Eso me pone a temblar a mí. Hermanos amados, sincerémonos un ratito, pero con nosotros mismos. Porque no es cierto que hay cosas que las esposas no saben de los esposos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen las esposas? Ya dice, me queda viendo así con una miradita. Vas a ver. Y habrá cosas que los esposos no sabemos de las esposas. ¿Ah? Bueno, ya empatamos el partido. ¿Qué dice el hermano? Solo se ríe, ¿verdad? No opino, dice, no va a hacer que no me den de almorzar hoy. Pero indudablemente que cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, es una verdad. Y Él conoce cada una de las cosas que nosotros queremos guardar más y que las tenemos escondidas. Él las conoce. Yo conozco tus obras. Esto se lo repite a varias iglesias, pero en especial se lo repite a Filadelfia porque se nota que es una iglesia a la cual el santo está examinando. Usted tiene que entender que el capítulo 1 de Apocalipsis es imprescindible para entender el capítulo 2 y el capítulo 3. Por el capítulo 1 nos explican que Jesucristo, el que ve Juan resucitado y que cae como muerto cuando lo mira de la manera como lo ve, dice que tiene ojos de fuego. ¿Sí? Diga amén. Como le digo, a veces parece que me fui a predicar a una iglesia presbiteriana a usted. O bautista, o no sé qué pasa aquí. Pero los que tienen fuego del Espíritu tienen vida, ¿verdad? Yo no me enojaría que un día usted se parara sobre una silla y dijera amén. Yo solo le diría, tenga cuidado, no se va a caer. Pero no sé si alguna vez eso va a pasar aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, note usted que la Escritura dice, yo conozco tus obras. Si yo le digo a usted que conozco sus obras, usted no muy me hace caso. Porque sabe que no soy omnisciente. Pero el que dice que conoce sus obras, lo está viendo con ojos de fuego. Y en el capítulo 1 dice que el Cristo que se le presenta a Juan camina en medio de los candeleros. Y los candeleros, ahí mismo nos muestran el significado, son las iglesias. Así que esta iglesia es un candelero. Amén. La pregunta es si tiene luz para iluminar en medio de las tinieblas donde estamos. Porque el candelero no se pone debajo de una mesa. El candelero se pone donde alumbre, se pone en un lugar alto para que alumbre. ¿Sabe usted que la gente que lo ve salir de esta congregación le echa el ojo? Los policías que están aquí saben cuando usted al salir de la iglesia ya le va alegando a la esposa. ¿Aló? ¿Sí o solo mire? Y dentro de su corazón dirán, ¿y para qué van a la iglesia? ¿Amén o no amén? Amén. Yo conozco tus obras. El santo. Y ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuántos aquí todavía somos pecadores? Aquí hay unos santos que no levantan la mano. ¿Cuántos todavía somos pecadores? ¿Sí? Sí, todos los que estamos aquí. Si no, dice que le hacemos a él mentiroso. Claro, no se va a columpiar, ¿verdad? No se va a sentir tan identificado usted con ser pecador, porque entonces la cosa está seria. Una cosa es reconocer que todavía somos pecadores, pero otra es no permitir que el pecado nos alcance. Amén. Mira, eso me interesa mucho ya. He puesto delante de ti, iglesia de Filadelfia, la que ama, la que se aman entre hermanos. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién la abrió? El que tiene autoridad.
El que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Toda potestad. Mire, yo nunca me hago bolas con la Biblia. Desde niño yo decidí creer la palabra. A mí nunca me han medido el IQ, pero me dicen que soy medio inteligente. Así me lo han dicho todo el tiempo. Así que si me pongo a razonar con mi cabecita, que por cierto es chiquita, cuando me regale una gorra, busque extra small. Es chiquita mi cabecita, hay unas cabezonas, ¿no? O sea que yo no le costé mucho a mi mamá cuando nací. Fue fácil el parto, digo yo. Pero dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. El que tiene autoridad abrió la puerta para esa iglesia. ¿Lo nota? Y cuando él abre esa puerta, ningún hombre, ninguna organización puede cerrar esa puerta. El diablo no puede cerrar esa puerta. Al fin y al cabo, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? A menos que no creamos. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Será que la puerta que le abren a Filadelfia la puede cerrar la muerte? No. ¿La vida? No. ¿Ángeles? No. ¿Principados? Tampoco. ¿Tronos? Menos. Porque lo que dice la Biblia es que el que abrió la puerta es al que le dieron la autoridad. Y esa puerta está abierta. Y es importante que usted tenga testimonio que está abierta. Yo no le estoy hablando de la iglesia Betel. Yo le estoy hablando de la iglesia de Cristo que se identifica con Filadelfia. Yo le estoy hablando a los filadelfianos que están aquí. O que estamos aquí, porque yo sí me siento Filadelfia, usted. Allá usted si no se siente. Usted escoge. ¿Quiere ser efesiano? Pues arrepiéntase, ¿verdad? Y vuélvase a su primer amor. Pero dice: porque tienes un poco de poder. Sus versiones tal vez dicen, vamos a ver, vamos a ir bajando, estoy en el 8, ¿verdad? Ya mi secretario se fue, no sé qué le pasó al secretario. Bueno, no se ve muy claro ahí, ¿verdad? ¿Por qué no pones ese pasaje y lo pones en compare, por favor? Mejor en compare. El verso 7, ubícate en el 8 y lo pones en compare. Ahí estamos. Vaya. Pero como los hermanos no hablan inglés, ¿verdad? Más que algunos. Bueno, de este lado están las versiones. Esa que dice bad no es que sea malo en inglés, sino que son siglas de las casas que editan. Dice: escribe al ángel de la iglesia de... No, estamos en Sardis, ¿qué pasó? ¿Qué hizo mi secretario? Bueno, mientras él se ubica ahí en el capítulo 3 y verso 8, deja de verlo, Mariana, lo pones nervioso. Dice: porque tienes un poco de poder. ¿Sí? Un poquito más. Lo que sucede es que ahí solo te da un verso. Tienes que ubicarte en el 8 primero. Te ubicas en el 8. Y luego, voy a tomar un poquito de tiempo solo porque me interesa, hermano, que usted... Ubícate en el 8. Dale un clic al 8. Aquí, 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 aquí. Sí, dale aquí, dale aquí. Solo que el clic. Va, y ahora compare. Entonces te tira todas las versiones. Ahí está. Muy bien. Dice, pasemos a donde está, un poquito más abajo, por favor. Es que me interesa explicarle algo en el griego. A ver, un poquito más abajo. Ahí están todas las versiones en español e inglés. Bueno, parece que nunca llegamos.
Ahí está, ahí déjalo, ahí déjalo. No tengo apuntador, yo no sé qué los hago. Pero, ¿nota usted que aquí aparecen a la par de las letras negras, aparecen unos numeritos verdes? ¿Lo ve? Va. Eso hace referencia a una palabra griega. Entonces, aquí dice a little strange. No sé si así se pronuncia. Dicen que mi inglés es de puerto. ¿Cómo se pronuncia allá? A little. ¿Cómo se pronuncia? No, aquí. Strike. Va. Si le damos a esto, ¿qué dice aquí? Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué dice? ¿Lo logra leer? Por eso siéntese adelante, hombre. Dunamis. Entonces, aunque usted sabe que a little es poquito, ¿verdad? Tienes poco dunamis. Tienes poco poder. Ahora, ¿qué significa dunamis? Si le das un clic ahí a dunamis, clases gratis para aprender a usar y pones strong español, aquí, strong. Bueno, ahí le da la traducción de lo que significa dunamis. Esto no es pérdida de tiempo, hermano, esto es profundizar un poquito más en lo que la Escritura dice. Se traduce fuerza, por eso dice algunas versiones, tienes poca fuerza, pero eso no nos ayuda. Literal o figuradamente, específicamente, poder milagroso. Entonces podemos traducir así, aunque tienes pocos milagros. ¿Ya? ¿Me está entendiendo cómo era la iglesia de Filadelfia? Con pocos milagros. ¿Sí? Tiene que entender la característica. Pocos milagros. Lo interesante es que esa palabra dunamis, poder milagroso, se puede traducir maravillas. Usted sabe que en estos tiempos las iglesias más grandes son las iglesias que están llenas de milagros. Hablo en números. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No se me vaya a hacer, pero ¿a usted le interesan los milagros? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Para qué me dijo? Pero el que fue mi pastor por muchos años decía, ¿se ha dado cuenta usted que todo mundo convoca a campañas de sanidad divina? Y ahí vamos todos, ¿verdad? Queremos que nos sanen. ¿Verdad que sí? Que nos sanen el cuerpo, que no nos sanen el alma. Y el problema es que el alma enferma, siempre enferma el cuerpo. Entonces solo es cuestión de tiempo que te vuelvas a enfermar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero él decía, nunca he visto una sola campaña de santidad divina. ¿Usted ha visto una? Yo le aseguro que no iría. ¿Cuántos iríamos a una campaña de santidad divina? Irían pocos, ¿verdad? ¿Se está dando cuenta que el que se presenta como el santo tiene relación con esto? Porque aquí es donde toma características escatológicas esta iglesia, porque para mí esta es la iglesia del final. La iglesia que va a ser levantada es esta. Claro, usted lo va a discernir. Entonces, todo aquel que en este tiempo se deje llevar por los milagros, de repente puede ser confundido. ¿Usted se ha dado cuenta que en otras congregaciones llamadas cristianas, pero con muy mala doctrina, cómo hay de milagros? Para que identifique, a veces suenan las campanas y hay milagros. Ya le conté, ¿verdad?, que cuando estaba en el sepelio del hermano Manuel se me acercó una muy amiga de ella, de él, mejor dicho, de Manuel, y me dijo, pastor, ¿por qué no resucita Manuel? Dios mío, dije yo. Pero ella, sincera, sincera, ¿por qué no lo resucita?
Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se levantarán. Yo entendí su corazón. Dice que mayores cosas haremos. Y claro, como no quisiéramos nosotros usar el poder a diestra y siniestra, ¿verdad? Pero como entendí su dolor, le dije, mira, levantar a un muerto, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, pero siempre tiene un plan y siempre tiene un propósito. Alguno pensará aquí, buena salida. Pero Dios hace las cosas con propósito. Los milagros son con propósito. Por eso es peligroso cuando se hace feria de los milagros. Pero ahora que bendito en eso, me recuerdo de un hombre que venía de los carismáticos. Usted sabe lo que aquí en Guatemala se entiende por carismáticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo entiende? Y él en una ocasión me dijo, yo oré por un montón de muertos que se levantaron, me dijo. Entonces uno, ¿cómo se siente? ¿Será que tienen ellos la verdad? Vámonos al carismatismo todos, ¿verdad? ¿Me está siguiendo por dónde a veces podemos ser confundidos? ¿Me está siguiendo, hermano? Dígame a mí si me está entendiendo. Porque viene uno que va a hacer milagros tan terribles que si nos dejamos llevar por los milagros, por los dunamis, eso no quiere decir que no hayan milagros, pero los milagros seguirán a la palabra. El énfasis que yo le quiero dar en estos días, que el Señor me lo ha puesto muy claro en mi corazón, es que la palabra vuelva a tomar el lugar que merece en nuestros corazones. Solo ella nos va a sostener. Porque tienes un poco de dunamis. ¿Usted sabe que hay ministros que se especializan en el dunamis? Y cuando vienen a una iglesia como la nuestra, dicen, estos no tienen poder. Yo me recuerdo de un ministro muy amado, que cuando yo llegué al LIM, hace ya un montón de años, una vez le dio jalón a mi esposa. Ahorita se va a acordar ella, ¿te acuerdas? Y le dijo, todavía no éramos ni novios. ¿Y qué andas haciendo en esas reuniones con ese hermano que no tiene poder? Porque ese no conoce el poder. ¿Cómo no, chon? Dije yo. Como que el poder fuera de uno. El grave error que en la niñez de muchos ministros, y hablo de la niñez, en la inmadurez del desarrollo ministerial, se tiene, es que tú puedes mover el poder como quieras. Eso no es cierto. Porque los dones son del Espíritu Santo. Ningún ministro puede ostentar en propiedad ningún don del Espíritu. El Espíritu actúa como quiere. ¿Por qué cree usted que los periodistas en cualquier parte del mundo andan detrás de los grandes hombres que hacen milagros? Y de repente los agarran en curva, con sendos documentales donde han investigado a los disque sanados y descubren que son fraudes. ¿Por qué? ¿Será que ese ministro nunca fue usado con poder? Sí, pero el problema es que tiene mala doctrina y cree que todo el tiempo tiene que haber milagros. Los milagros vienen cuando Dios quiere y con un propósito específico. Bueno, el tiempo ya se me fue y yo me siento como que estoy arrancando usted. Pero yo ya me voy, dice usted, ¿verdad? Bueno, va a haber permanencia voluntaria, a ver a dónde aguantamos todos. No, yo voy a correr. Dice, porque tienes un poco de dunamis. Pero ahí es lo que me interesa. Has guardado mi palabra. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Los milagros? ¿El poder? ¿Las maravillas? ¿O la palabra? Para esta iglesia, la palabra. Has guardado
mi palabra. Eso está al final del verso 8, ¿verdad? A ver, los que saben aquí inglés, ubíquenme. Word, ahí está. Dale un clic. Logos. Porque has guardado mi logos. ¿Y qué es logos? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es logos. Pero ubícate ahí donde dice Haskit 5083. Acá. Ahí, por favor. Ahí está. Estás bien. Esa palabra, guardar, es importante porque dame tu lapicero. Me lo voy a guardar en la bolsa. Ahí me lo pedís. Para nosotros eso es guardar, ¿verdad? Sí. ¿Ok? No va a ser que me guste vos. Pero mire aquí lo que significa teros. Porque es importante que sepamos nosotros cómo hay que guardar. Teros significa vigilia. Es diferente, ¿verdad? Entonces, porque has vigilado mi palabra. Eso es diferente, ¿verdad? ¿Cuántos han vigilado aquí la palabra? Sin a las vigilias vienen. Yo de paso regaño, ¿verdad? Pero así me quiere usted a mí, ¿verdad? Has vigilado mi palabra. Cuando un esposo cree que su esposa le está quemando el rancho, como decimos en buen chapín, le empieza a vigilar, ¿verdad? ¿Sí o no? Se pone detrás de una puerta para ver con quién sale. Mira sus teléfonos para ver qué hay ahí. ¿Sí o no? Le estoy tratando de explicar a usted lo que es. Se vigila lo que uno ama. ¿Sí? Cuando usted tiene la sospecha de que el administrador de su negocio le está robando, ¿qué hace? Usted lo vigila. Usted no le anuncia cuándo va a llegar. Usted llega de improviso. Cuando tiene la mano así en la gaveta y le está haciendo gavetazo, ¿verdad? Se vigila lo que es importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice, has guardado mi palabra, no es que usted meta en su maletín la Biblia y la tenga bien guardada. No se refiere a eso. Se refiere a que usted está vigilando. ¿Qué dice la palabra hoy? Está pendiente. Pero la idea es todavía más completa porque dice mantener el ojo sobre. Es el mismo concepto de vigilar. Prevenir que escapen. La idea de tereo es como una fortaleza. Pero más lo que me interesa a mí es el hecho de vigilar sobre la palabra y mantener el ojo sobre la palabra. La iglesia de Filadelfia ha guardado la palabra. Está pendiente. Le interesa por sobremanera qué dice Dios. Hermanos amados, en estas circunstancias que estamos viviendo nosotros tenemos que preguntarle, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué nos estás diciendo a nosotros? Pues más que nunca tenemos que oír la voz de Dios y no la voz de los hombres, sino que la voz de Dios. Esta iglesia dice que aunque tiene pocos milagros, ha guardado mi palabra, es la palabra de Cristo, y no has negado mi nombre. Usted sabe que en las circunstancias adversas es donde se niega el nombre. Nuestras actitudes niegan el nombre. Nuestra manera de actuar puede indicar que nos avergonzamos de Cristo. El verso 9 lo voy a obviar porque eso no me interesa en este momento. Lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero en otro tiempo lo veremos. Verso 10. Otra vez enfatiza lo mismo. Si nos vamos al verso 10, por favor, Abel. Porque has guardado, otra vez la misma palabra, solo que ahora es la palabra de mi
perseverancia. ¿Será lo mismo, has guardado mi palabra, que has guardado la palabra de mi paciencia, que también se puede traducir así? ¿O será que dentro de la palabra general de Dios hay una palabra específica? ¿Qué piensa? Hay una palabra de mi perseverancia. Y si tú le das, me ayudas antes de eso y te vas al verso 10 y lo pones en compare, por favor. Vamos a ver solo el verso 10. Vamos a ver varias versiones. Todavía no se me ha cansado, ¿verdad? Mire pues lo que dice esta: ya que has guardado mi mandato. Un poquito más completo, ¿verdad? De ser constante. Dentro de toda la palabra general de Dios hay una palabra que es un mandamiento, es un mandato de ser constante. ¿Cuántos a veces hemos perdido el paso? ¿Cuántos hemos perdido el paso? ¿Cuántos tenemos ganas de perder el paso? A veces las circunstancias nos hacen perder el paso, ¿no es cierto? Pero dice acá: has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte, como resultado de eso, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Mire lo que dice esta versión: has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia. ¿Sabe usted que hay palabras que vienen a nuestra vida que nos van a poner a prueba? Por eso es sé fiel hasta la muerte. Es una palabra que nos va a poner a prueba. ¿Me está siguiendo, hermano? Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia. Mire lo que dice esta otra: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Así veré quién confía en mí. Entonces, hermano, no nos asustemos de los sufrimientos. Yo no sé quién le dijo a usted que convertirse al Señor significaba que todo se iba a arreglar. ¿Alguien le dijo eso a usted? Le mintió. Por eso hay que tener cuidado cuando uno evangeliza. Venga Cristo, dice el evangelista, y todos sus problemas se van a solucionar. ¿Quién dice? Si a veces se ponen más difíciles. ¿O no? Shh. El otro domingo ya no hay nadie aquí. Pero hermano, yo le tengo que decir la verdad. Eso es una oferta barata del evangelio. Lo que dice es: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Y todos es todos. Así veré quién confía en mí y quién no. Entonces, hermano amado, tienen que venir sufrimientos, dificultades. Esa es guardar la palabra de mi paciencia. Fíjese que por aquí apunté algo bien interesante. Si buscas ahí la Nueva Versión Internacional, por ahí la vas a encontrar. Ahí mismo donde estás. ¿Sabe cómo lo traduce? Has guardado mi mandato de ser constante, pero perseverancia. ¿Sabe cómo lo traducen? Resistencia o aguante alegre o esperanzado. Hermano, ¿me puedes traer ese estuche del piano? Yo no sé qué tanto pesa ese estuche. Subímelo al hombro. No pesa mucho. Pero perseverancia es que el peso que llevas, aunque te doblegue, se traduce permanecer bajo por el peso que llevas encima. Eso es perseverancia. Hermano, ayúdame. Si no, lo voy a botar.
Llevar un peso encima, como aquel indígena que va doblado en el altiplano con el peso de su carga. Eso es perseverar. Y que va subiendo una cuesta con todo el peso. Eso es perseverar, permanecer bajo. Y hay circunstancias que lo quieren botar a uno totalmente. ¿No es cierto? Esa es la palabra de mi perseverancia. Y lo que necesitamos nosotros en estos tiempos, que la venida del Señor está pronta, es guardar, vigilar sobre la palabra de mi perseverancia. Esa palabra es la palabra que está llena de promesas. En esa palabra no te dice que te van a quitar las cargas, hermano. Por eso mire qué triste para mí es como pastor ver que cuando Dios te prospera económicamente, tú crees que ya la hiciste. Yo me pongo triste cuando yo veo eso. Porque es poner la confianza en el dinero. Y después de poner la confianza en el dinero, amamos el dinero. Y dice que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, nosotros necesitamos poner toda nuestra confianza en Él. Porque así dice que Él sabrá quién es el que confía en Él y quién es el que no confía en Él. Yo termino. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también. Eso es bien importante, hermano. Esto para mí ya se volvió un rema. Mire, yo sé que yo voy a salir por la radio. Y quienes me escuchan por la radio probablemente han escuchado a otros predicadores que les van a decir lo contrario. Y a veces me preocupa que el pueblo de Dios no discierna. Pero usted sabe que muchas congregaciones se están preparando para pasar la hora de la tentación. Yo en mi Biblia, lo que leo, y me gustaría que ese verso nos fuéramos al griego nuevamente, porque va a ser bien importante. Creo que solo bajás o subís, no sé. Creo que está más arriba. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención cuando dice, porque guardaste. Note que no es a todos. Yo no creo que todos vayan a guardar la palabra de la perseverancia, hermano. ¿Ha visto usted gente que se ha quedado en el camino? ¿Los ha visto? Son miles en este país. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, aunque te has doblado, aunque estás cargado, aunque sientes que ya no puedes, guardaste la palabra de mi perseverancia. Yo, dice, el que tiene la llave de David, el que tiene autoridad, yo también te guardaré yo quiero que te ubiques donde dice de la hora, aquí, aquí, ese es, sí, perdón, esta es la, ¿verdad? Ubica esa palabra, es una palabra bien sencilla. Pero yo quiero que usted en su Biblia, por favor, póngale un circulito a la palabra de. Yo te guardaré de. Usted sabe que hay muchos que interpretan yo te guardaré en. Esa preposición cambia todo el significado. Porque ¿qué significa ser guardado de? ¿Y qué significa ser guardado en? Que aunque yo voy a estar ahí, y casi la mayoría de los predicadores actualmente están preparando al pueblo de Dios para pasar esa prueba. Yo quiero que usted me ponga mucha atención, con esto voy terminando. Ek es una preposición primaria denotando origen. El punto de donde procede o procedo el movimiento o acción. Eso quiere decir que de está aquí,
ek. Define un punto de origen. ¿Y cuál es ese punto de origen? La hora de la tentación. ¿Me está siguiendo? Pero se traduce de fuera de lugar, tiempo o causa. Entonces, ek es una preposición que en el lenguaje griego, de aquí, de la hora de la tentación, eres sacado fuera. ¿Me están entendiendo? Esto es bien importante. Porque está aquí, el origen es la hora de la tentación. Pero se puede traducir, yo también te guardaré fuera la tentación. Fuera. Yo no sé por qué tantos predicadores dicen que es dentro y que es en. No lo entiendo. Pero ojalá que tú lo entiendas. Fuera de. Por eso, ek anastasis. ¿Te acuerdas de esa palabra? Es fuera resurrección. Cuando Pablo dice en Filipenses 3:10 que él quisiera experimentar la fuera resurrección, es decir, una resurrección diferente de la resurrección que todos los antiguos esperaban, que era la anastasis. Anastasis era la resurrección que esperaba Marta. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Anastasis. Pero Pablo dice, yo no quiero anastasis. En otras palabras, no quiero anestesia ni anastasia. Yo lo que quiero es una experiencia fuera de la resurrección. Es el mismo concepto. Entonces, cuando dice Cristo, yo te guardaré. ¿A quién? A la que guardó la palabra de su perseverancia. Yo te guardaré de la hora, no en, jamás, entienda usted, en. Es fuera, fuera. Por eso que yo creo que va a haber un grupo pequeño que no va a tener que pasar esa hora de la tentación. ¿Por qué? Porque guardó la palabra de la perseverancia de Cristo en su vida. Vengo pronto. Esa es la única iglesia que le dice Cristo, vengo pronto. Retén firme lo que tienes. Hermano amado, 3 veces se hace alusión a la palabra. ¿Has guardado mi palabra? ¿Has guardado la palabra de mi perseverancia? Y finalmente dice, retén lo que tienes. Retén la palabra que tienes. Retén las experiencias que tienes. Producto de la palabra, de lo que has creído. ¿Usted sabe que es más difícil retener lo que alcanzamos? Se lo vuelvo a repetir. ¿Sabe usted que es más difícil retener lo que ya alcanzamos? Por eso el enemigo de nuestras almas sabe que quiere. Entiéndalo de una vez. Que usted ya no retenga lo que tiene. Que si usted llegó a este nivel, el enemigo quiere ver cómo lo baja. Se tiene que retener. Eso es parte de perseverar. No importa las pruebas, no importa las luchas. Retén lo que tienes. Se lo dice a la iglesia a la cual le dice, vengo pronto. Si usted tiene testimonio de que el Señor viene pronto, entonces se está gestando una Filadelfia en medio de todas las iglesias locales que predican el nombre de Cristo. Si yo tuviera un pizarrón, pero no lo tengo, grafique esto. Yo lo que vi en una ocasión hace años, porque esto no es primera vez que lo predico, es que la Odisea, que es la iglesia grandota, llena de dunamis, y que se ha enriquecido.
Tenga oídos para oír, oiga. Y que dice, no tengo necesidad de nada. Es la iglesia de puerta cerrada. Mientras que Filadelfia es la iglesia de puerta abierta. ¿Por qué de puerta cerrada? La Odisea. Porque Cristo está tocando a la puerta de esa iglesia. Y yo no toco una puerta que está abierta. ¿Me está siguiendo? Cristo salió de la iglesia de la Odisea y no se dio cuenta. Y está tocando. Pero no espera que todos abran. Dice, si alguno oye mi voz. Si alguno de toda la gran muchedumbre. Porque ella dice, me he enriquecido. No tengo necesidad de nada. Yo le añado, ni de Cristo tiene necesidad porque ni cuenta se dio que salió. Entiéndase ahora el discernimiento que tú tienes que tener. ¿Dónde está Cristo? ¿Y dónde ya no está? Mientras la Odisea viene con su gran ejército caminando para acá. Yo lo que vi fue a la Odisea caminar totalmente al contrario. Mejor dicho, a Filadelfia. Aquí viene la Odisea, para que le quede claro el concepto. Aquí está caminando la Odisea. Filadelfia viene al revés. ¿Y sabe qué? Como tiene poca fuerza, como son pocos, no se notan, se pierde entre la Odisea. Hoy más que nunca nosotros tenemos que discernir hacia dónde estamos caminando, hermano. Pero esa iglesia a la que le dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué columna? Las columnas sostienen el templo. Lo que le ofrecen a la Odisea es algo sumamente importante. Pero hay que guardar la palabra. ¿La guardaremos nosotros? Incline su rostro, por favor. Hemos terminado de predicar, de enseñar. Ahora nos toca aplicar por medio del Espíritu esta palabra. Trate de no perder la atención. Yo sé que ya se quiere ir, pero es importante. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta? ¿Estoy perseverando? ¿Estoy guardando? ¿Estoy vigilando? ¿Mis ojos espirituales están fijos? ¿Están sensibles a la palabra de la perseverancia de Cristo o no? En este momento, hermano amado, no me interesa qué es lo que te ha dejado de caminar. ¿Qué fue lo que te aconteció? ¿Qué fue lo que te sucedió para que perdieras el paso? Lo que nos interesa en este momento es: ¿hemos dejado de guardar la palabra? Arrepintámonos. No centres tu atención en el sufrimiento, hermano o hermana, joven. No te enfoques en el sufrimiento. No enfoques tu atención en la calamidad. No enfoques tu atención en la circunstancia, porque esta es pasajera. Enfoca tu atención en este momento en Cristo, que es la palabra. Él perseveró hasta cumplir el propósito por el cual vino a la tierra, sin importar la vergüenza, el oprobio, la
la cruz, el dolor, el sufrimiento. Humanamente hablando, no podemos sostenernos, pero qué maravilloso es saber que algo que no es humano está dentro de nosotros. Y el que dice que por el sufrimiento aprendió la obediencia, Él es el que mora en nosotros. Ninguna circunstancia, hermano, ningún enemigo, ningún ataque es lo suficientemente grande para que la puerta que se abrió ante nosotros sea cerrada. Por eso guarda la palabra, ponla por obra, por difícil que sea, y experimentarás que el que le fue dada toda potestad nos guardará de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo. Nosotros escogemos ser librados en o ser librados de. Cada uno escoge en la medida que se decida o que nos decidamos a guardar el mandato para ser constantes, el mandato a perseverar. Padre, en esta hora mira cada corazón y ten misericordia de cada uno de nosotros. Fortalécenos por medio de tu palabra y ayúdanos a mantenernos firmes en ella hasta el día maravilloso en el que tú aparezcas. Hermanos, si han pasado 30 años desde el día glorioso en el que creíste y Él no ha venido, persevera. Si llevas 40 años, persevera. Si llevas 5 años, persevera. Si llega el momento del último suspiro en la tierra, que ese último suspiro sea el aguante gozoso, esperanzador, lleno de esperanza. Que las promesas de Dios son ciertas y son verdad. Solo esa palabra nos permitirá llegar en esta generación a nuestras metas, las metas de Cristo, la meta de Cristo. Reciba ahí donde se encuentra fortaleza de parte de Dios, ministración del Espíritu, rema de Dios que produzca fe para sostenerse en medio de toda circunstancia, creyendo, aunque no vea milagros, sosténgase en la palabra. Los milagros van a terminar en el siglo venidero. Ahí lo sobrenatural será lo natural. Pero la palabra, que es Dios, y Dios, que es la palabra, permanecen eternamente. Lo que Él te dijo, lo cumplirá. Lo que Él te prometió, lo hará. No importa los años, no importa el tiempo. Lo
que Él dijo, sobre ti se cumplirá. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Que ésta siga corriendo en nuestros corazones para afianzarnos en ella en los momentos de dificultad. Gracias, Señor. ¿Por qué no cantamos antes de irnos?